chévere eso de ahí. Ayer me pasó un compañero que está en quinto, un video que les voy a subir al D2L. Tengo un alumno, Sebastián, que está en quinto. Las clases que yo daba, él le transformaba en video, ¿no? Y sube al YouTube, ¿no? Entonces, todas las clases que yo daba, él hacía eso, ¿no? Entonces, yo nunca utilicé los videos de él, pero me parece que ahora vale la pena ya subirlo, ¿no? Porque tenía que empezar para ver que sí está todo bien, ¿no? Entonces, sí les voy a subir en esta semana el video del Sebastián, del Sebas. De esa manera él aprendió numerología, hacía los videos, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos hoy avanzando y para terminar el capítulo 7, nuevamente recordándoles la semana pasada, vimos cómo los timocitos desarrollan el timo para convertirse en las células T vírgenes que necesitan completar obviamente su maduración, como vamos a ver en el capítulo de hoy, encontrándole a la célula dendrítica presentadora de antígeno profesional que le va a presentar antígenos provenientes de microorganismos por el MHC de tipo 2 a la célula CD4. ¿Vieron que es la CD4 primerito que se activa? Ya leyeron el capítulo, ¿no? Entonces, muy bien, ahí vemos que en el timo pasa una buena temporada, ese timocito que entra después de haberse diferenciado, saliendo del stem cell, ¿no es cierto?, con el CD34 en su membrana, diferenciándose en la célula progenitora linfoide común, que tiene CD10 en la membrana, y finalmente se va a transformar en el timocito doblemente negativo. ¿Por qué se llama doblemente negativo? Porque no tiene ni CD4 ni CD8. Entonces, se divide el desarrollo del linfocito T en dos etapas. La primera fase, que es la síntesis del receptor de antígeno de célula T, del TCR, que ya sabemos que puede ser de dos lineajes, sublineajes. Ese TCR que es alfa-delta o un TCR gamma-delta. Los dos se desarrollan al inicio, pero la verdad es que el único que tiene un suceso es el T que tiene el receptor alfa-delta. Porque la sublineaje de linfocitos T gamma-delta, él no pasa por la selección negativa, no pasa por, o sea que no aprende a respetar lo propio, y justamente los linfocitos T gamma-delta se los ha encontrado en las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Pero es una lucha que sucede genéticamente en la primera fase, ¿no es cierto? Cuando primerito comienza a reordenarse la cadena beta, esa cadena beta que es la pesada, que fue pregunta del examen, ¿no es cierto? La primera cadena en reordenarse del receptor alfa-beta fue, la respuesta era la cadena beta, que es la cadena pesada, o sea, tenemos los segmentos V, D, J, pero también comienza a reordenarse la cadena gamma y delta al mismo tiempo. Es una lucha desenfrenada. Si gana la cadena beta, continuará el desarrollo del timocito guiándose hasta llegar al receptor alfa-beta, que es el convencional, el que va a tenerse la célula CD4 y CD8. Pero si gana el gamma-delta, no va a ser ni CD4 ni CD8. No tiene los correceptores, no pasa a la selección positiva porque no tiene los correceptores, se escapa a la circulación, se localiza en las cavidades, en las mucosas y se lo ha visto en autoinmunidad. Pero para algo sirve este linfocito T gamma-delta. Él sirve para poder reconocer lípidos en los microorganismos. Es el que reconoce los fosfolípidos de las bacterias, por ejemplo, de las micobacterias, ¿cierto? Entonces, alguna función tiene. No es que no sirve para nada, pero no participa en la tolerancia. Eso es el problema de él, que se huye con una rapidez. Tanto que hay un capítulo entero más adelante, que tal vez cuando tengan tiempo y ustedes lo revisan, porque no creo que lo hacemos. O bueno, porque es bien para adelante, en el cual nos explica que el linfocito T, gamma, delta, él simplemente ayuda a la respuesta inmunitaria. Como él está ya en las cavidades, en las mucosas, cuando llega un microorganismo que tenga lípidos en la membrana, él se presenta. Y tiene receptor, claro, el gamma delta. ¿Y qué va a reconocer en la membrana de la célula que está, o del microorganismo? Lípidos, fosfolípidos. Eso es lo que reconoce, ¿sí? Bueno, entonces eso es más adelante.
¿Qué más vamos a ver aquí? Vamos que ¿qué marca la diferencia entre doblemente negativo y doblemente positivo? ¿Qué marca? La síntesis de la cadena sustituta. Porque cuando fue exitoso el reordenamiento de la cadena beta, ¿qué sucede? Tiene que chequearse para seguir la proliferación, madurar la diferenciación, y para eso, igual que el linfocito B, que necesitaba del estroma, aquí es la misma cosa, está en contacto con qué células. Aquí no está solito ese timocito, está en íntimo contacto con las células epiteliales de la corteza tímica, que son las CETEC, con ellas está en contacto, que le están ayudando. Y bueno, ¿cuál va a ser la síntesis ahora ¿Estás estudiando otra cosa? ¿Estás estudiando inmuno? Porque les veo que están ahí leyendo. Cuidado, que tienes esta clase, si tienen pruebas, si tienen alguna cosa, hagan así un stop y comiencen a escuchar la clase de hoy. Porque la clase de hoy es lo que marca la diferencia entre el antes y después del inmunología, ¿cierto? Da importancia a la clase de hoy, ¿cierto? El capítulo es extenso, hay mucha biología molecular, y ni todo lo que les voy a dar ahora es biología molecular, es solamente una síntesis, y es lo que va a caer en la prueba, ¿sí? Porque después de una hora de estudiar para el parcial, ahí ya quieren leer todo el capítulo y dicen, ¿pero qué me dieron en clase? No, en la diapositiva muchas veces, yo rara vez veo la diapositiva, yo voy hablando, y no es que estoy repitiendo leyendo la diapositiva. Entonces, si ustedes me piden las diapositivas después, muchas cosas que yo hablo en clase no van a estar en la diapositiva, ¿ya? Entonces, presten atención, ¿ya? Yo sé que es mucha información. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Que en donde estábamos, que tiene que sintetizarse la cadena sustituta, igualito que en el desarrollo del linfocito B, que se sintetizaba, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé, lambda, ¿cómo era? Y la B prevé lambda 5, entonces, y le tiene que verle a la cadena pesada, que sería la mu, en el caso del linfocito B, acá la cadena beta, si es que está bien la lectura, si es que no ha habido problemas, porque si ha sido el reordenamiento productivo, porque igualito que en la mu, hay que en los segmentos B de J vamos a tener los nucleotidios N, que no son los codificados, que los que no están codificados, y los P, los palindrómicos, que me va a dar una variabilidad enorme, que son los que están formando después las asas, ¿no es cierto? Las regiones intervariables, CDR1, CDR2, CDR3, igualito va a ser una cadena beta. Claro que sí puede haber un reordenamiento productivo, sí hay un reordenamiento productivo, pero puede haber errores en la lectura, en el marco, y ahí ¿qué sucede? Tiene que abortarse ese proceso, ¿no? No es que va a haber edición del receptor, ahí que raro también es una pregunta. La edición del receptor no se da en la cadena pesada. Si yo estoy hablando de la cadena beta, que es la primera, ella no se edita. La única que se edita tanto en el receptor de antígeno de la célula B como de la célula T es la cadena ligera. Y la cadena ligera es la capilambda en el linfocito B, y en el linfocito T es la alfa. La alfa es la que puede editarse nuevamente, porque es la ligera y tiene los segmentos VJ solamente, ¿no? Para perder esa autorreactividad también se da el proceso de edición del receptor. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia en el doblemente negativo con el positivo? Es que la cadena sustituta, ¿cuál es la cadena sustituta? La prete alfa se une a la cadena beta, que es la pesada, y forma el receptor del pre-T. En ese momento hay proceso de señalización, porque se forman heterodímeros, se unen varios receptores del pre-T y se unen y comienzan a señalizar hacia el interior de la célula para producir proliferación de ella y principalmente la síntesis de los correceptores, ¿cuáles son? CD4 y CD8. En ese momento deja de ser doblemente negativo y pasa a ¿qué? Doblemente positivo, ¿cierto? Pero nunca vamos a encontrar circulando, verán, nunca es una palabra muy fatalista, ¿no?
sí se encuentran células T, CD4 y CD8 circulando en autoinmunidad. Se han encontrado. Entonces, decirles que nunca pueden tener una célula T, los dos receptores, les estoy mintiendo, porque ya he leído artículos que han encontrado doblemente positivos circulando y no han pasado la selección positiva ni la negativa, se escaparon a la circulación en los procesos autoinmunitarios no diabetes y como se encontrado eso. ¿Ya? Pero para entender lo que sucede en este desarrollo normal, que no es autoinmunitario, decimos que ahora que ya tienen los dos receptores, CD4 y CD8, tiene que enfrentarse ahora sí ese timocito a la molécula de histocompatibilidad de clase 1 o clase 2 y ver dónde haya el match, donde reconozca el TCR. Son millares de linfocitos en desarrollo de timocitos que van a entrar en contacto con la célula epitelial de la corteza tímica que posee tanto tanto MHC de tipo 1 como MHC de tipo 2. Y en ese momento, ¿qué le está presentando en el surco esa célula epitelial de la corteza tímica? Autoantígenos, pequeños segmentos de proteínas. El MHC de tipo 1 ya va a tener de cuántos, de 9 a 11 aminoácidos. El MHC de tipo 2, de cuántos, de 15 a 25 aminoácidos aproximadamente. Y el proceso es igualito a lo que vimos anteriormente en el procesamiento de antígeno, es lo mismo, es igual. Por eso iniciamos entendiendo cómo se procesa primero los antígenos, pero con el ejemplo del microorganismo. En el timo no hay microorganismos. ¿Qué le va a presentar? Autoantígenos, ¿sí? Autoantígenos para que se lleve a cabo el proceso de la restricción del MHC. ¿Se acuerdan qué era la restricción? Ahí quiere decir que el TCR de ese timocito que ya está sintetizado por la cadena alfa y beta solo va a conocer un específico MHC. Un específico MHC. ¿Qué tipo de MHC? Ahí que define si va a ser CD4 o CD8. Cuando el MHC, lo que les dice aquí el teatrito, cuando el MHC de tipo 1 encaja con la molécula correceptora CD8 y el TCR le reconoce al MHC, encaja covalentemente, estamos hablando que disminuye CD4 y pasa solo a sintetizar CD8 o viceversa, ¿cierto? Para ya no entrar en más detalle de eso. CD4 se encuentra con el MHC de tipo 2, ¿no es cierto? Y ahí de ser doble positivo pasó a ser ¿qué? Unipositivo. Y ese unipositivo, este de aquí, es el que entra a la selección negativa. Ya está decidido si es CD4 o CD8. Vamos a ponerlo acá. Entonces, esto ya no les voy a repetir porque realmente el capítulo de hoy nosotros tenemos que no correr, pero hacer más detenidamente. Entra una selección positiva, ya vimos, se transforma en unipositivo y ahora vamos a la selección negativa. ¿Ya? La selección negativa ya se va a encontrar el timocito, todavía es timocito, ¿ya? CD4 y CD8 se va a encontrar con la célula dendrítica. Aquella célula dendrítica presentadora de antígeno profesional APC, que después le va a ir a buscar en el ganglio linfático, que es la clase de hoy, ¿no es cierto? En el timo es donde le encuentra por primera vez esa célula dendrítica. También hay macrófagos, también hay células epiteliales de la médula tímica, pero vámonos a centrar en la célula dendrítica. La célula dendrítica tiene en su interior un complejo de genes en el núcleo que van a codificar un montón, no se sabe exactamente cuántas, de moléculas proteicas. Solo proteínas, porque recuérdense que la célula dendrítica y el MHC solo presenta proteínas, ¿no? Nada más. Entonces van a codificar una serie de segmentos proteicos que son indispensables para la funcionalidad de diferentes órganos a lo largo del cuerpo.
Si nos vamos, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales, tenemos una molécula que es la 21-hidroxilasa, que es la que va a dar origen a los esteroides sexuales, ¿ya? Y a otros más que se sintetizan a nivel de las glándulas suprarrenales, que van a presentar segmentos. Imagínate aquí lo que sucede en la corteza suprarrenal. Le presenta segmentos de insulina, del páncreas. Le presenta segmentos de aminoácidos como la citulina, como la arginina, ácidos nucleicos, son proteínas. Le presenta segmentos de histonas. Le presenta un montón, ya no se sabe a ciencia cierta cuántos fragmentos de aminoácidos le va a presentar al timocito unipositivo. Y como la célula dendrítica tiene MHC de tipo 2, porque es una célula presentadora de antígeno profesional, ¿no es cierto? Tiene MHC de tipo 2, le va a presentar autoantígenos a la célula CD4, ¿cierto? Al timocito CD4. Pero como también es cualquier célula corporal, exceptuando los hematíes, esa pregunta se me ocurrió 3 veces en la universidad. 3 veces. Era a propósito. Erraban en uno y ustedes no, digo en general. Porque cuando nosotros corregimos todo el grupo y no sabemos qué paralelo es. Pero vamos viendo para saber qué es lo que en qué están fallando. Entonces, lo que nos dimos cuenta no es por ustedes. Igualito les estoy diciendo a los otros. ¿Cierto? No se tomen ustedes a pecho que estoy reclamándoles a ustedes. No leen la pregunta. Cuando dice falso, cuando dice incorrecta, no, inclusive les ponemos hasta con negritos, bold, sí con mayúsculas, no, y vuelven a errar. Entonces le dije al Seba, le estoy tratando de convencer yo mismo, que ahora no vamos a poner ni falso ni incorrecto. Todo va a ser la respuesta cierta. Pero él me dice, no, profesora, si ellos tienen que acostumbrarse a leer la pregunta, tienen que leer la pregunta, tienen que estandarizado, que les toman el mismo en tercero y cuarto año. Nadie les va a pasar la mano en la cabeza. Entonces, lean la pregunta, lean, ¿cierto? Si tienen que demorarse un poquito más, no les vamos a manchar la hoja, ¿no? Si tienen que quedarse 5 minutitos más, se les deja, ¿cierto? No es así como que ya a la una, sí, yo he estado en exámenes que es así, ¿no? Que ya te cogen y no te dejan un minuto y te arranchan, ¿no? Tranquilos, pero hagan bien la prueba, este tercer parcial. No es fácil, ¿ya? Entonces, por eso les digo, asistan a clases. Bueno, ahí está, la célula dendrítica se le presenta por primera vez y le muestra autoantígenos. Recuerden que en la selección positiva, él ya hizo el match con el MHC y sobrevivió. ¿Quién reconoció el MHC? ¿Cierto? Ese es el que sobrevivió. Entonces, pero en la selección negativa, el problema de la selección negativa es cuando el timocito CD4 o CD8 reconoce con fuerza, y aquí le está viendo que le está reconociendo, justo el diseño te muestra que le está reconociendo al antígeno, ¿sí? Al antígeno, porque sí debe reconocer el PCR, al MHC y el CD4 y el CD8 también entrar en link, pero si le reconoce con fuerza al antígeno, inmediatamente hay señal de que para apoptosis, para muerte, ¿sí? Ese clone sufre de lesión clonal, pero esto en el mundo de la perfección no sucede, la verdad, 100% eso. ¿Por qué nosotros mujeres somos predispuestas a la autoinmunidad? Al lupus, a la tiroiditis de Hashimoto, a la artritis reumatoide. Las mujeres ganamos de 3 a 2. ¿Sabe por qué? Porque estos clones autorreactivos, en lugar de morir, salen a la circulación. ¿Y cómo salen a la circulación? Justamente como la célula T reguladora. Como célula T regulador. Y para nuestro sistema inmunitario es perfecto que salgan regulados. Hay una predisposición genética ya previamente, porque puede haber mutaciones en el aire. Hoy nos vamos a hablar de la
aparecer, ¿no es cierto?, mutaciones en el aire, puede haber alteraciones en el MHC, alteraciones en la CTLA4, que ya vamos a hablar de a poco, ¿sí?, en moléculas reguladoras, y eso hace que esta célula T reguladora sea anormal. Y yo soy mujer y me someto a un factor de riesgo. Esta es la autoinmunidad. La autoinmunidad es que ya tú naces con la predisposición genética, pero debes tener un factor desencadenante, porque ni todas las mujeres tenemos autoinmunidad, ¿cierto? Porque ni todas tenemos predisposición genética, hay un bono familiar genético. Pero si yo fumo, el factor de riesgo fuertísimo para la autoinmunidad es la nicotina, ¿ya? La nicotina. Infecciones bacterianas gingivales también para la artritis reumatoide, alteraciones en la microbiota intestinal, si yo nazco de parto por cesárea, si yo no tomo la leche materna, si tomo antibióticos indiscriminadamente, si soy estresada al extremo, si soy inmunosuprimida porque no tomo un alimento bien, tengo anemia, se junta, y además soy mujer, se juntaron un montón de factores que van a hacer que cuando yo tenga 15, 16 años, estas células que estaban reguladas se activen y ahí yo tenga autoinmunidad. ¿Sí? Oh my God, ¿no es cierto? Entonces, antes todas las enfermedades eran idiopáticas, ibas al médico y te decían, no sé la causa, no sé qué es, pero con el mapeamiento genético ya están identificadas más de 200 enfermedades autoinmunitarias. Y nosotros las mujeres somos las que ganamos. Ganamos no porque somos del sexo de ella. Voy a aclarar este momento. Ganamos porque nosotros tenemos 9 meses. Un embrión se transforma en feto, primero embrión y luego en feto, y de inmuno regulamos a la respuesta inmunitaria gracias a esta célula, a la célula T reguladora. La Treg es la que regula para que tú no pierdas un producto que tiene antígenos paternos y maternos, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos más predisposición. Además, estas células, es que no tengo aquí la foto de la corteza. Bueno, este complejo regulador aire, cuando nosotros tenemos el aumento del 17 beta-estradiol, sí saben, ¿no es cierto? Ya nos estudiaron alguna vez los esteroides sexuales, ¿no es cierto? El 17 beta-estradiol se ha visto en las ratonas, en experimentos, que cuando se le pone o sea, las ratonitas, ¿no? Las ratonas hembras en la presencia del 17 beta-estradiol tienen una transcripción lenta, o sea, no nos ayuda a que haya la plena producción de los autoantígenos. Por eso se escapan clones autoantígenos. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, son estudios, pero sí lo que está comprobado es que nosotros tenemos más predisposición, ¿cierto? Las mujeres ganamos de 3 a 1 y en algunas enfermedades de 5 a 1, de 5 a 1 en la autoinmunidad. Sigamos. Ya, entonces, entrando ya, ahí está, la célula dendrítica, feliz de volver a encontrar al linfocito T ya maduro en los órganos linfáticos secundarios. El ejemplo del libro nos da más el órgano linfático porque es allá donde es este encuentro masivamente, pero se puede también encontrar en el vaso y en los órganos linfáticos asociados a las mucosas, placas de Peyer, ¿no es cierto?, las amígdalas palatinas, en todas las mucosas intestinales, del tracto genitourinario, ¿cierto? En donde haya mucosa puede haber esa presentación onogénica. Pero el ejemplo para que entiendan mejor es el vaso, pero igual se da en los otros órganos linfáticos secundarios. Entonces, ¿qué tiene esta célula presentadora de antígeno profesional o la célula dendrítica? El MHC, de tipo 2 y de tipo 1. Recuerden que para activarle al linfocito T virgen, por primera vez
solo la célula dendrítica. Después, el macrófago y el linfocito B pueden presentar antígenos a la célula T. Pero cuando es virgen, solo la célula dendrítica. ¿Okay? Y aquí tenemos ya, mira, bravo, ese linfocito T enojado, ¿sí? Porque tuvo que salir del timo, pasar, murió un montón en la selección negativa y sale a la circulación, ya queriendo encontrar nuevamente a esta célula que le presente el antígeno, porque este de aquí quiere quedarse ya como célula de memoria, como transformarse en célula efectora y célula de memoria. Ahora, es azar de él si este no lo encuentra, porque ni siempre le va a encontrar a la célula dendrítica presentándole un antígeno que haga el macho. ¿Sí? Es muy difícil. Y por eso estas células T pueden sobrevivir por años, vírgenes, pequeñas, con el núcleo condensado. Está bravísimo aquí, ¿no es cierto? Enojado, porque va a ser mucha suerte de él. La célula dendrítica es capaz, no tiene solo un NHC, tiene varios, y como procesa antígeno, podría ser que el NHC es único para mi persona, pero en esa molécula hay encajado diferentes péptidos provenientes del mismo microorganismo. ¿Sí? Porque en el procesamiento se está partiendo el microorganismo y dando origen a múltiples fragmentos que pueden encajar en el surco del NHC, ¿no es cierto? Es que eso es importante para que entiendan que no es solamente un péptido, una célula dendrítica. ¿Es una célula dendrítica? No, es una red de células dendríticas, pero que tienen un NHC. El mío está en todas mis células presentadoras profesionales de antígeno, ¿cierto? Que no es la misma tuya, por eso hay rechazo de los injertos, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿dónde se inicia? En los tejidos linfáticos secundarios. Después de esa lucha que tuvo el macrófago, el neutrófilo, que tuvo, ¿quién más? En las células natural killer, la vía clásica del complemento con la proteína C reactiva, la vía alterna del complemento, la vía de las lectinas, todo eso fracasó. Y la célula dendrítica inmadura, que está inmadura en los tejidos, ella está expectante. Ella tiene, igual que el macrófago, receptores de fagocitosis, receptores de tipo TOL, los TOL hay receptor, exceptuando el 9. La célula dendrítica no tiene el TOL hay receptor 9, el macrófago tiene los 10 completos. O sea, la dendrítica también tiene el 3, el 7, el 8 dentro del fagosoma, dentro del endosoma. Bueno, entonces, esta célula dendrítica, observándole aquí al macrófago que no consigue activar el estallido respiratorio porque es una bacteria muy resistente con muchos factores de virulencia, la célula dendrítica se hace presente y puede hacer micro o macropinocitosis. Ya me estoy adelantando a la diapositiva. La micro lo hace con los receptores que ya habíamos estudiado en el macrófago. Los scavenger, receptores de complemento, de lectina, dependiendo qué tipo de PAMP sea, ¿no es cierto? De tipo de PAMP. Pero, y los receptores de tipo TOL, al encontrar los PAMPs de este microorganismo en la célula dendrítica, ¿qué va a suceder en la célula dendrítica? Va a haber fagocitosis, por un lado, pero por otro lado va a haber también la vía de señalización del NF-κB. Mira que estamos revisando lo que ya estudiamos. Para la síntesis de qué citocinas, el 1 beta, el NF-alfa, y el 6, y el 12, y el 8. Eso hace la célula dendrítica, ¿ok? Entonces, miren acá, el momento que ella ya le capta al microorganismo, ella deja de ser inmadura y se transforma en madura. Y lo que le diferencia a la inmadura de la madura es la presencia de una molécula que vamos a estudiar ahora, que es la molécula B7. ¿Ok? La B7 solamente se expresa en la membrana cuando, a ver qué molécula es la que pasa a sintetizar la célula dendrítica madura, ¿cómo se llama? B de Borja, 7. La B7. ¿Ya? La B7
célula dendrítica inmadura de la madura. Porque estamos aquí, el momento que ya le captó, esta ya tiene B7, miren, ya tiene B7 y comienza a sintetizar las citocinas proinflamatorias. ¿Por qué les estoy explicando ahí? Porque esa célula dendrítica es la chismosa. La célula dendrítica es la metida del asunto. En portugués se dice la fofoquera. Ella está sabiendo qué tipo de microorganismo y dónde es el tejido. El tipo de microorganismo. En el tejido donde está el microorganismo venciendo la batalla. Y no tiene que irse hacia el ganglio linfático. Miren cómo se va el ganglio linfático. Ella puede irse, se va generalmente ¿por dónde se va? Por las capilares aferentes, ¿no es cierto? Se va, o por la circulación sanguínea, si va al vaso. Si va al vaso, va por la circulación sanguínea. Pero aquí vamos por los capilares aferentes. Mira aquí, vaso linfático aferente, ella ya tiene B7, B de Borja 7, en la membrana. ¿Cierto? B7, ya no es B8, pero la B7 también se lo conoce como CD80 y CD86. Yo ya casi estoy llegando a los 80 años, CD80, CD86, ¿cierto? Entonces B7, CD80, CD86. Llegó y en el ganglio linfático, pero ¿cómo que la célula dendrítica sabe en qué ganglio linfático entrar? Vámonos, ¿por dónde está eso? Aquí está, miren, yo tuve la herida del pie, ¿no es cierto? Y yo no, como célula dendrítica, ya captando por los receptores de micropinocitosis o macro. Macro es cuando le engloba líquido en cantidad, micro es a través de los receptores convencionales. Entonces, ¿cómo sé dónde, en qué ganglio yo tengo que dejar la circulación o dónde? Las células del ganglio linfático más cercanos, las células del estroma, van a secretar las quimiosinas. ¿Qué quimiosinas le llamaban al linfocito B para que abandone la circulación? ¿Cuáles eran? ¿No? ¿Qué quimiosinas? A ver, toditos. No, para el linfocito B, para que abandone la circulación, ¿cuál era? La CCL21. La 21 abandona, le ayuda a que el linfocito B salga de la circulación. Igualito aquí, las células del estroma, miren aquí, del estroma de este ganglio linfático que es el retropopliteo, ¿no? Porque si no, la célula dendrítica del pie va a viajar a la retroauricular y va a perder tiempo. Entonces tiene que irse quita. Este ganglio linfático está secretando ¿qué secreta? La CXCL21. Bueno, si no se acuerdan CX, chicos, miren, si no se acuerdan la nomenclatura CX, y solo se acuerdan que CXCL21, me ponen 21 para que se acuerden de la prueba, que es la 21. Igual también la célula T, ya le vamos a ver cómo ella sale de la circulación. Son las mismas citocinas, las mismas quimiosinas. ¿Qué tiene la célula dendrítica en la membrana? El receptor, ¿cuál es el receptor? CXCL7, que es el mismo que tiene el linfocito B. ¿Cierto? Entonces esto es que tiene que ser más pilas, pues hijos. Si estamos hablando de las mismas quimiosinas y los mismos receptores, solamente hacer unos cuantos mostramos cuáles son esos receptores y cuál es el CXCL7. ¿Cierto? La célula dendrítica, ¿quién es el receptor? CXCL7. Entonces, cuando estas células del estroma secretan la quimiosina 21, ¿no? La célula dendrítica sabe en cuál ganglio linfático entrar. ¿Sí? Ya entró y entra por la corteza, que es donde hay un montón de células, y después se va al área del linfocito T. ¿Sí? No me confunda la célula dendrítica folicular del linfocito B con esta célula dendrítica presentadora de antígeno. ¿Sí? Eso yo ya lo expliqué la vez pasada. Son células diferentes. ¿Sí?
Entonces, ahora, justamente, ahora estamos hablando de la célula presentadora de antígeno profesional, muy diferente a la célula dendrítica folicular que le ayuda al linfocito B, con el va a madurar, ¿sí? ¿Cierto? Ya, ahora, esto ya vimos de micromacroquinocitosis, ajá, y la célula dendrítica folicular en una localización muy diferente a la célula dendrítica presentadora de antígeno. ¿Ya? Estaban prestando atención, ¿no? Así ellos tienen algo que saben ahora. Entienden nada. Voy a pegar a la niña. Una hablada. No vayan a decirle eso, cuidado que vayan a decirle conmigo, no voy a decir por qué no, están estresados, ya lo voy a decir. Ya, mira la célula dendrítica. ¿Qué tenía la célula dendrítica en la membrana? ¿Qué molécula tiene? B7. Ya. ¿Y qué está, gracias a qué quiliosina está entrando al ganglio linfático más? ¿Cuánto es la quiliosina? 21. La mayoría de ustedes, ¿cuántos años tienen? 21. Tienen 19. Entonces, la 19 ya va a entrar de aquí a poco. ¿Y cómo es el número del receptor? El número del receptor, el CR7, en la membrana de la célula dendrítica. ¿Ya? Ok, ya entró. Por otro lado, el linfocito T maduro está entrando y saliendo de los ganglios linfáticos intentando encontrarle la célula dendrítica. Pero igualito que el linfocito B y del neutrófilo, tiene que abandonar la circulación. ¿Y cómo abandona? A través del endotelio alto, de las glándulas altas, ¿cierto? Y no es que solamente con la pielita hacer eso, necesita moléculas de adhesión, ¿no es cierto? Moléculas de adhesión para detener el flujo, igualito que el neutrófilo que venía en una velocidad. La célula T necesita ir en una velocidad más lenta y eso es gracias a las moléculas de adhesión. Ahí aparecen las integrinas, las serentinas, las integrinas, los ¿cierto? Son un grupito ahí de moléculas de adhesión que le permite justamente que atraviese entonces voy con el Daniel. ¿Está para revisar? Ya. Bueno, entonces ya. Entonces, miren, ¿dónde va a salir el linfocito T virgen? Va a salir en estas células endoteliales de las vénulas altas. Atraviesa, necesita que haya moléculas de adhesión para detener el flujo. ¿Cuáles son estas moléculas? Son la selectina L, que se va a unir a los residuos Cialir, Lewis presentes en las aldesinas en el 34 y el 31. Bueno, eso yo me memoricé. Ustedes, si desean, se memorizan. No les voy a preguntar esto. Pero sí tienen que saber que hay moléculas de adhesión como las integrinas, las adresinas, sí, que van a ir deteniendo el flujo para facilitar de qué mecanismo. ¿Qué mecanismo? De la diátesis. Bueno, entonces, ¿cómo sabe el linfocito T en qué lugar abandonar? Igualito que el linfocito B. Las células del estroma del ganglio linfático van a secretar ¿qué quimiosinas? La 19 y la 21, que tienen afinidad por qué receptor, el 7. ¿Y ahí a dónde van? Por el homing o direccionamiento, ese mecanismo, y eso sí pregunto, ¿qué es el homing? ¿Qué es el direccionamiento? Es cuando el linfocito T se dirige al área del linfocito T y no se queda metido entre los folículos linfoides en el área del linfocito B, ¿sí? Entonces, ahí el linfocito, claro, porque pero imagínate si no hay direccionamiento.
si no hay homing? ¿Cómo le encontrarías el linfocito B a la célula dendrítica? Se me queda por arriba donde está el folículo linfoideo, el área del linfocito B. ¿No te parece? Entonces, por eso hay el homing y el direccionamiento. Aquí ya llega y le va a encontrar a la célula dendrítica. La célula dendrítica, en esta parte del capítulo, obviamente que está sintetizando, este cuento no es tan fácil, ¿sí? Pero primerito tiene que haber la unión de estas moléculas de adhesión. Se forma, después vamos a ver una verdadera sinapsis entre la célula dendrítica y el linfocito T, ¿sí? En el cual participan moléculas que son justamente receptor, correceptor, pero también las moléculas de adhesión, ¿sí? Que le van a dar una mayor estabilidad y más tiempo. ¿Qué tiempo será que quedan uniditos ahí? Aproximadamente de 5 a 7 días, ¿sí? Es un proceso que implica síntesis proteica, movilización, activación de genes de lado a lado. Entonces no es simple. Por eso es que la respuesta inmune adaptativa se demora casi una semana después de que ya sale la célula dendrítica llevando el microorganismo al ganglio linfático, ¿sí? Entonces, mira quién tiene que encontrarle ahora que ya sabemos, igualito que en el timo, ¿qué le encuentra? El TCR al MHC. Recuerden que el TCR tiene el complejo receptor de antígeno junto a las moléculas correceptoras que es el complejo CD3. ¿Y cuáles son los correceptores? CD4 y CD8. Pero aquí lo que vamos a ver, esta parte del proceso, miren el MHC cuál es, el clase 2. Estamos hablando de qué célula, linfocito T CD4. Es la primera célula en ser activada, es la que va a comandar esta lucha, es para la diferenciación en las otras células. Pero tiene que haber esta unión, no es solamente el LFA1, también con el CAM1, que mira que cambia hasta la configuración, se vuelve más estrecha esa unión en el momento que el NHC le presenta antígeno al TCR, ¿cierto? Y al encontrarse el NHC con el TCR, comienza una vías de transcripción intracelular, señalización, que es lo que vamos a ver hace, ¿cierto? Con detalle, ustedes aprendieron eso en biología molecular, cuando estudiaron las vías de fosforilación, activación celular, ya hasta se olvidaron. Pero bueno, recuerdan que la célula dendrítica venía con una molécula B de Borja B7 en la membrana. Muy bien, entonces esa molécula B7 tiene que encontrar a su ligando, ¿no? Y el ligando a su receptor, el ligando se va a denominar el CD28. CD28 es el ligando de B7. Entonces, para los inmunólogos desde muchos años, este proceso de activación del linfocito T es de dos etapas, que se traducen en señales. La primera señal de activación está dada por la unión del MHC, clase 2, con el TCR CD3 y el correceptor CD4. Esa es la primera señal de activación. La segunda señal de activación está dada por ¿cuál? B7 y CD28. ¿Ya? Por eso les decía, desde el comienzo, la célula dendrítica madura tiene ¿qué molécula? B7 en la membrana. Que va a encontrar ¿a qué molécula? En la membrana del linfocito T, la CD28. ¿Cuál es la primera señal de activación? El MHC con el complejo TCR-CD3. El MHC antígeno, ¿no? MHC antígeno, TCR-CD3 y ¿cuál otra molécula? CD4, que es el correceptor. Primera señal de activación. Si le encuentran el antígeno, la célula T, ¿creen ustedes que se activa ya esta célula? No se activa. No se activa. Para que se active necesita la segunda señal de activación. Se han hecho experimentos, hablan de un anticuerpo monoclonal, quien leyó el capítulo sabe, que pensaron que encontraron el tratamiento de la autoinmunidad y comenzaron a bloquearle a esa CD28 como monoclonal. Se murieron las personas, les dio autoinmunidad, fue fatal, ¿cierto? Pero ahí se dieron cuenta que el papel de la CD28 junto con B7. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos B7, por ejemplo, en esta célula dendrítica o no hay CD28? Se produce anergia.
anergia. Los clones no se activan, aunque hayan encontrado el NHC al TCR o viceversa, no se activa. ¿Ok? Vamos, sigamos. Entonces, eso mismo ya habíamos explicado, de 7, sí, dime. ¿En qué libro también se ha mencionado la CTLA4? Ya vamos a llegar allá. Ya vamos a llegar allá. Muy bien. También creo que hablaban de la DCSAIN. La DCSAIN es importantísimo. Claro, así es. Entonces, vamos a llegar a la CTLA4. Te voy a anticipar. ¿Está bien lo que ella me pregunta? Vámonos acá. Miren el CD28B7, importantísimo para la segunda señal de activación. ¿Qué sucede cuando el linfocito T ya tiene la primera y segunda señal de activación? Traducción de señales que llevan a la final a las 3 vías que ya vamos a ver, a la T1, a la NFAT y a la NFKB, ¿cierto? ¿Qué es traducción de señales? Van al núcleo, activan un montón de genes para que haya entre mitosis, proliferes las células, ¿no? La diferenciación celular del linfocito T. Pero al mismo tiempo que se está sintetizando CD28, este linfocito T virgen comienza a sintetizar la molécula CTLA4. Esta CTLA4 tiene 20 veces más o 200 veces más. 200 veces más. 200 veces más. 200 veces más de afinidad. 200 veces más de afinidad con B7. Con B7. Imagínate que este B7, para activarle, tiene que unirse a CD28. Pero si en lugar de tener CD28 tenemos la CTLA4, el linfocito T virgen, que ya está activado, se desactiva. Pierde la activación. Le inhibe la activación del linfocito T. Y ya les voy a decir para qué sirve la CTLA4. Para inhibir la proliferación. ¿Y cuál es la célula que inhibe la proliferación de la célula CD4? La célula T reguladora. ¿Dónde está la molécula CTLA4? Está en la membrana de la célula T reguladora. ¿Ya? No me dice eso, Paca. Ustedes van a aprender eso conmigo después de los ABPs, que vamos a leer los artículos. ¿Ya? Eso ya es de los últimos años, ya le identificaron dónde está la CTLA4. Ella está en la célula T reguladora. La célula T reguladora hace que CTLA4 se una a D7 y el linfocito T, que estaba ya activado, se desactive. ¿Cierto? Paró de funcionar. ¿Se puede mantener como células de memoria circulando? Claro que sí. Puede estar suprimido, pero células de memoria esperando que entre nuevamente el microorganismo para activarse con rapidez, ¿no? Ya. Ahora, vamos, sigamos. Aquí está la CTLA4. Justamente yo les puse ahí. Miren, primera señal de activación, NHC, como el TCR, CD3. CD4 falta aquí. Segunda señal de activación, B7, en la célula presentadora de antígeno, en la TC, la célula dendrítica, uniéndose a cuál molécula, CD28. El momento que se encuentra la primera y la segunda señal ya activada, CTLA4 comienza a sintetizarse, esperando el momento que la célula CD4, que se va a diferenciar, que ya vamos a ver, en HEMPER1, HEMPER2, HEMPER17, HEMPER folicular, esperando el momento que termine ya la función de la célula CD4 operadora, en ese momento CTLA4, que estaba en vesículas, en el citoplasma, esperando el momento para desplazarse a la membrana y competir, desplazarle al CD28 y unirse a la B7. En ese momento estamos frente a la célula T reguladora. Autoinmunidad, ¿por qué se da? Mutaciones en la CTLA4. ¿Cierto? Ok. Además, un montón de cosas, pero como estamos hablando de eso, no les quiero decir a TPN22, el FOXP3, no les quiero atormentar. Vamos a esto, a la CTLA4 por lo menos que aquí. Compañero me preguntó, no fue culpa mía. Es culpa de la, ¿cómo te llamas? Andrea. Culpa de la Andrea, que
realmente yo nunca pongo, pero como ustedes son matones y yo voy a poner. Ya, entonces, porque gracias a este encuentro de moléculas de adhesión y de moléculas correceptoras y receptoras, se ha dicho en la inmunología que existen dos grandes mecanismos, diríamos así, complejos. El complejo de activación supramolecular, que es el que es periférico dado por las moléculas de adhesión. Esta hace parte de la tanina del citoesqueleto. Y otras que son las centrales, ahí están PCR, CD2, CD4, CD8, CD28 y la proteína sinasa C, que ya vamos a entrar en este momento. ¿Cierto? Ya, no, esto no les voy a preguntar. No, esto de aquí yo no hago necesario. ¿Cierto? Entonces, solamente porque pueden ayudar. Pero sí es importante que una vez que se encontró el MHC de tipo 1 con el TCR, y el TCR tiene el complejo CD3, ¿no es cierto? Está en el complejo TCR CD3. Recuerdan que el CD3 tenía las cadenas gamma, delta, 2 epsilon y 2 zeta. Ellas tenían colitas en el citoplasma que tienen lugares que se llaman ITAM. Esos ITAM significan ¿qué? ¿Qué significa ITAM? Residuos de tirosina, motivos de activación basados en tirosina del receptor. Eso significa ITAM. Para que ustedes se acuerden toda la vida, ITAM viene A de activación y TIM es de inactivación. Cuando ustedes vean ITAM es activación, fosforilación. Cuando vean que le están hablando de litin, de algún momento van a leer litin, es inactivación. ¿Y qué da inactivación? Las fosfatasas, pues, retirando, ¿no es cierto? Desfosforilando, ¿sí o no? Eso estudiado en traducción de señales. Entonces, mira lo que tiene el CD3 acá, motivos y tal, los cuales van a tener que fosforilarse. Después que hayan encontrado el TCR se haya unido al MHC, ahí está la CD4. La colita de la CD4, ¿qué va a hacer? Se conjuga con el LSK, que es una proteína del citoplasma. Una vez que se conjuga, mira lo que está sucediendo acá. Comienza a fosforilarse los ITAM, que son los que están en amarillito. ¿Quién está fosforilando? La LSK. Ella es la que está fosforilando, ¿cierto? Y después tenemos la más importante, que es la SAP70, que lo que se ha visto es niños que nacen con mutaciones, falta de la SAP70, simplemente mueren. No tienen la activación del linfocito T. Puede tener hasta el timocito, puede tener linfocito de virgen, pero nunca va a tener el colaborador, nunca va a tener el linfocito T efector. ¿Sí? El SAP70 es importantísimo para la traducción de señales. Miren cómo se está aquí ya fosforilando también el SAP70, y ahí tenemos que comienzan las vías de señalización. ¿Qué vías de señalización? Primerito, ¿qué es el trifosfato de inositol, el IP3? El segundo señal, el mensajero, ¿no? ¿Ah? Sí, pero yo prefiero darles la clase antes que taller, ¿ya? Porque esta clase es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mira, el inositol trifosfato, el IP3. Pero, ¿cómo se formó el IP3? Y el diacilglicerol, la sinasa SAP70, lleva a la activación de la fosfolipasa gamma. Esta fosfolipasa C gamma va a romper el inositol difosfato en el diacilglicerol y en el inositol 3-fosfato. Aquí está diacilglicerol y el IP3. Son los segundos mensajeros, estudiaron. Por favor. Ya, por eso es que esto yo paso así. ¿Y a dónde va la activación del IP3 y del diacilglicerol? Al NF-κB, al AT1 y al NF-AT, que son factores de transcripción. Estos factores de transcripción van al núcleo. ¿A qué van al núcleo? Activación de genes, ¿no es cierto? ¿Qué genes? Para la división celular, para la proliferación y diferenciación
diferenciación de los linfocitos T errores, ¿cierto? Todo cuando le encuentra la célula dendrítica al linfocito T virgen, se une la primera, la segunda señal de activación, se desencadena las 3 vías de señalización para dar lugar a los 3 factores de transcripción, AP1, NF-κB y ¿cuál otro? El NF-AT. ¿Okay? Y ahora, ya están en el núcleo. ¿Qué va a pasar con esa célula T que reconoció el antígeno con la restricción del MHC? Va a proliferar. Se van a dividir en centenas de clones, pero antes de eso comienza la expresión genética de una citosina que es la que le ayuda en la proliferación, en la maduración del linfocito B. ¿Cuál es esa citosina? La IL-2. Y L2. ¿Qué hace la IL-2? La IL-2 tiene un efecto autócrino y parácrino, ¿cierto? Ya, la IL-2. Porque tiene un efecto autócrino y parácrino, necesita de un receptor. Y el libro nos dice que el receptor inicialmente es un dímero que se da con las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas? Beta y gamma, que son de baja afinidad. Necesita que la cadena alfa se una. Es un heterodímero que necesita de la cadena alfa. Él está contigo de aquí está. Receptor de baja afinidad, la cadena beta, la cadena gamma, tiene que unirse a la cadena alfa y se transforma en un receptor de alta afinidad. Cuando la IL-2 le encuentra al receptor, ¿qué será que pasa? Traducción de señales. La vía del Jack está igual, va al núcleo, continúa proliferando ese linfocito de que se está activando, que ya se activó, pero que necesita proliferar, y también inicia el proceso de diferenciación, porque la CD4 es la super célula, la CD4 colaboradora, va a colaborar con el macrófago, va a colaborar con el neutrófilo, va a colaborar con el linfocito B y le va a ayudar a la célula CD8, que todavía no la mencionamos, para que sea eficiente en la respuesta contra virus. Entonces, la célula CD4, una vez activada, necesita, después que ya está en proliferación, comienza a diferenciarse. Esto es lo que yo les había dicho ya, que la importancia del B7 es que cuando no se une CD28 con B7, el linfocito T se vuelve alérgico. Y no hay forma de revertir esa alergia, por más que se le vuelva a transfectar la molécula coestimuladora. Se volvió alérgico, ¿cierto? Entonces, ahora, ya está activado el linfocito T, ya secretó IL-2, autócrino y parácrino. Tengo un montón de linfocitos B que están siendo cubiertos por la célula dendrítica. La célula dendrítica que le presentaba el antígeno, que le estimuló la primera y segunda señal de activación, con la primera y segunda señal de activación. La célula dendrítica, acuérdense que tenía receptores de tipo TOL. Entonces, los TOL receptores, yo les dije que la célula dendrítica era la chismosa, la metida, la que traía el chisme del tejido donde el macrófago estaba fracasando contra la invasión bacteriana. Entonces, la célula dendrítica es la que sabe cómo guiarle a la célula CD4 si se va a transformar en una célula que ayude al macrófago, en una célula que le ayude al eosinófilo, al mastocito, al basófilo, o en otra célula que le ayude al linfocito B, o a otra célula que le ayude al neutrófilo. Es la célula dendrítica que le va a guiar. Acuérdense que están en esa sinapsis formando el par cognado, conjugado, sinapsis, donde está unida llevándose a cabo la primera, segunda señal de activación. La célula dendrítica comienza a sintetizar citocinas proinflamatorias y antiproinflamatorias, ¿cierto? Para que la célula T activada con los receptores que tienen su membrana para esas citocinas comience a diferenciarse. En HER1, tú eres HER1,
Tú eres helper 2. Allá para allá. Helper 2. Helper 17. Rápido. Pero no, pues helper 2 no es allá. ¿Dónde? Ahí, helper 2. Helper folicular. Y la célula celular. Ya, y yo soy la célula CD4. Yo soy la célula CD4. Él es la célula dendrítica. ¿Ya? Primera, segunda señal de activación. Yo comienzo a secretar ¿qué? A ver, ¿cuál era yo? CD4, ¿no? CD4. Tú eres la célula dendrítica. ¿Qué comienza a secretar la célula dendrítica? APC comienza a secretar IL6, IL12, IL23, IL4. Primera señal de activación, segunda señal de activación. Yo soy ella. Estoy activada, proliferando, sobreviviendo y comienzo a diferenciar. Cuando la célula dendrítica sabe que el macrófago, ella es la que trae la información, sabe que el macrófago está fracasando, se transforma en agente 1. Ella, ¿y cómo? ¿Cuál es la célula dendrítica? ¿Vas a secretar qué? IL2. 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 La IL2. Acuérdate que la célula natural killer secreta también ¿qué? Interferón gamma. Ya. Pero quiero que ellos. La IL2. Ella tiene receptor para qué? Para IL2. ¿Cierto? La IL12 viene para acá. ¿No? Yo tengo receptor para IL12 y me transformo en agente 1. Yo misma, yo no puedo estar en todos los lugares. CD4 activada cuando la célula dendrítica viene de las mucosas y sabe que está viendo parásitos intestinales. La célula dendrítica va a secretar IL4. Yo tengo receptor para CD4 y me voy a las mucosas, desde el ganglio linfático me voy a la mucosa como la agente 2. La célula dendrítica sabe que hay hongos y parásitos en la piel, en el epitelio. ¿Qué hace? Secreta IL6. Y yo me voy a transformar ¿en qué célula? En la agente 17. Y yo mismo, CD4, yo sé que el linfocito B está fracasando con una IgM y no consigue cambiar de clase de inmunoglobulina. ¿En qué célula? Yo me quedo en el ganglio linfático y me voy a transformar ¿en qué? En agente folicular. Con la está IL21, ya les voy a mostrar, con la 21, ahí está. Bueno, ya tenemos la agente 1, tenemos en donde está el macrófago, que secreta la agente 1. Interferón gamma para activar el macrófago, para mejorar el estallido respiratorio, la presentación antigénica. ¿Qué hace la agente 2? Secreta IL4, IL5. ¿Para qué secreta IL4 y IL5? Para activarle al eosinófilo, para el cambio de clase de inmunoglobulina, para IgE en las mucosas. ¿Qué hace la agente 17? Secreta IL17A y F para atraer neutrófilos al local. ¿Y qué hace la TH folicular? Secreta IL21 para ayudar al linfocito B en los folículos linfoideos en la área de frontera para que cambie de clase de IgM a IgG, que ya estudiamos eso. Cuando ya acabó el proceso, el macrófago le mató y yo como célula CD4 me fui al tejido donde está el macrófago muriendo, pero yo ya estoy activada. ¿Dónde está la agente 1? Es de ella, ya soy la misma, transformada, pero yo soy el macrófago ahora, el macrófago. ¿Qué hace ella? Yo tengo MHC de tipo 2, porque soy célula presentadora de antígeno profesional. Le muestro el mismo microorganismo, el segmento, a la agente 1 que tiene el TCR. Ya no necesita la segunda señal de activación. Ella ya fue activada. ¿Me están entendiendo? No necesita la unión de B7 con CD28. ¿Qué pasó? Me fue muy bien. Tengo mucho orgullo de algunos alumnos. Excelente. Ya. Mira, no necesita la unión
solamente el TCR y el MHC y el CD4. Ya no necesito de la segunda señal de activación porque ella ya está activada. ¿Cierto? Cuando ya el macrófago, que soy yo, acabé con el microorganismo, esta célula se va a transformar en ¿cuál célula? En la célula. Esta se transforma en célula terminal. Es la misma CD4. Acuérdense que soy yo que me diferencié de acuerdo a la citosina que la célula dendrítica estaba secretando. Sí, mira, porque se ve acá. La CD4 en su interior va a tener genes que codifiquen al TIBER, al PROGAMA T, al GATA3, al BCE16 y al FOXP3. ¿Cierto? La misma célula CD4 es todos estos subtipos de célula. La misma. Por eso les dice el ejemplo. Yo me estoy transformando en ella, yo me estoy transformando en él, pero no puedo estar al mismo tiempo HELPER1 y HELPER2. Son dos polos opuestos. Si aumenta HELPER1, disminuye HELPER2. Si aumenta HELPER2, disminuye HELPER1, porque es la propia célula CD4. Lo que activa son los genes que van a estar regulando este proceso. El TIBER tiene que memorizarse para la HELPER1, PROGAMA T para la HELPER17, el FOXP3 para la célula T reguladora, BC16 para la TH folicular y ROR gamma T para la HELPER17. ¿Cierto? Cuando falla esta molécula FOXP3, cuando hay mutaciones de FOXP3, no puede desactivarse HELPER1, no puede desactivarse esto, y es lo que pasa en autoinmunidad. ¿Qué es lo que sucede en la diabetes tipo 1? Quedan activadas HELPER1, HELPER17, porque el FOXP3 falló. No hay regulación. Y peor, si la molécula CTLA4, que es la que compite con B7 por CD28, ¿qué es lo que sucede? Autoinmunidad. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. La próxima semana ya tenemos este cuadrito. A ver, verán, de una amiga ahí. Un ratito, Sebas, espérate un ratito. HELPER1, ¿qué va a secretar? Mira, ¿qué secreta HELPER1? Presten atención, siéntense. No. Mira lo que secreta HELPER1. Interferograma para activar el macrófago, no IL-12. Y IL-12 es la célula dendrítica. ¿Qué secreta HELPER2? L4, L5 y L3. ¿Qué secreta HELPER17? L17 y L22. ¿Qué secreta la TH folicular? L21. ¿Qué secreta la célula T reguladora? TGF-beta y L10. Entonces, ¿cuáles son las citocinas que suprimen la respuesta inmunitaria? ¿Cuáles son? TGF-beta y L10. ¿Ya? Entonces, este cuadrito yo les paso en el chat. Este es de Janeway, ¿cierto? Porque el cuadrito que tenemos en acá tiene error. Tiene error. Ya, este cuadro tiene error. Por eso les voy a pasar este cuadrito. Sí, este para que tengan un ¿qué te pasa? Sí, ya. Ok, entonces vamos a ver.